Razones trigonométricas. Primero tenemos que saber que las razones trigonométricas las vamos a utilizar en triángulos rectángulos. Y el triángulo rectángulo, como ya sabemos, tiene dos ángulos agudos, un ángulo recto, una hipotenusa, y los tres lados que reciben el nombre de hipotenusa, y los otros se llaman cateto. Fíjense que acá puse cateto opuesto en rojo y adyacente, puse adyacente y opuesto. ¿Por qué? Porque va a depender del ángulo que miremos de acá para saber el nombre que le vamos a dar a cada uno de los catetos. Ahora, antes nosotros acá decíamos cateto y esta hipotenusa. Ahora este cateto se va a llamar opuesto o adyacente y este cateto se va a llamar adyacente o opuesto, u opuesto. ¿De qué depende el nombre, sea uno o el otro? Del ángulo que miremos. Si miramos el ángulo alfa, que lo marqué en rojo, la hipotenusa no va a cambiar, por más que miremos alfa o miremos beta. El que nunca vamos a mirar es el de 90 grados, porque las razones trigonométricas se aplican en ángulos agudos. Entonces miramos alfa o beta. Si miramos alfa, ¿sí? La hipotenusa no cambia. Ya, como dije, miremos alfa o miremos beta. Si miramos alfa, lo vamos a marcar con rojo. El cateto al que apunta el ángulo es el cateto opuesto. Este ángulo para mí apunta para este lado y este va a ser el cateto opuesto. Y el cateto que queda se va a llamar cateto adyacente. Otra forma de verlo, si no se dan cuenta del cateto opuesto, es saber que el ángulo agudo está formado por la hipotenusa y por el adyacente. Este ángulo que es alfa está formado por la hipotenusa que no cambia y el otro lado es el cateto adyacente. Y el que queda es el cateto opuesto. Mirando beta, la hipotenusa es la misma para alfa o para beta, pero mirando beta, ¿hacia dónde apunta ahora? Apunta hacia abajo. Entonces, este lado pasa a ser el cateto opuesto, el opuesto de beta. Y el lado que queda es el adyacente, el cateto adyacente. ¿De quién? De beta. O también, como dije hoy, el ángulo agudo está formado por la hipotenusa y por el adyacente. La hipotenusa es esta y el lado que queda es el adyacente. ¿El adyacente de quién? De beta. Por lo tanto, ahí vimos que depende del ángulo que miremos, el cateto va a ser opuesto u adyacente. Nosotros anteriormente conocíamos dos tipos de relaciones para los triángulos rectángulos. Una que era relacionar los ángulos. Y puse como relación que alfa más beta es igual a 90. ¿Y eso de dónde lo deducimos? Nosotros sabemos que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es 180. ¿Sí? La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Yo ya sé que este mide 90, porque estamos trabajando en triángulos rectángulos. Entonces, alfa más beta, para llegar a 180, tienen que ser 90 entre los dos. Por eso, si relacionamos los ángulos solamente, decimos que alfa más beta tienen que ser 90. Si vamos a relacionar solamente los lados de un triángulo rectángulo, lo hacemos con teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras era hipotenusa al cuadrado igual cateto cuadrado más cateto cuadrado. Acá no importaba si el cateto era opuesto o adyacente. ¿Por qué? Porque usábamos solamente los lados. Acá usábamos solamente los ángulos. Pero si yo tengo que usar los ángulos y los lados, acá aparecen las razones trigonométricas. ¿Cuáles son las razones trigonométricas? El seno, el coseno y la tangente. El seno se representa así. Seno de x es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es x? El ángulo. Por eso puse el triangulito arriba. Siempre el seno, el coseno y la tangente van acompañadas de un ángulo. Nunca se escribe seno igual opuesto sobre hipotenusa. Nunca. Porque el seno, el coseno y la tangente van acompañados de un ángulo. Entonces, el seno del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente.
¿Y por qué relacioné ángulos y lados? Porque estoy relacionando el ángulo, el seno del ángulo, con los lados, con el opuesto y la hipotenusa. El coseno relaciona el ángulo con el adyacente y la hipotenusa. Y la tangente con el opuesto y la adyacente. En algunos ejercicios me va a tocar usar el seno. ¿Por qué me va a tocar usar el seno? Porque voy a tener de lado el opuesto y la hipotenusa. Si tengo la adyacente y la hipotenusa, voy a usar el coseno. Si tengo que relacionar el opuesto y la adyacente, voy a usar la tangente. Entonces, de acuerdo a los datos que yo tenga en un ejercicio, voy a usar la tangente, el coseno o el seno. O en determinado ejercicio, capaz que tengo que usar los tres. Entonces, si la relación es de ángulo solo, esta relación. Si es de lado solo, teorema de Pitágoras. Y si tengo que relacionar ángulos y lados por necesidad, entonces voy a usar las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Ahora, sabiendo cuáles son las relaciones, vamos a hacer un ejemplo en este que teníamos anteriormente. Tengo seno del ángulo alfa. Dijimos que el seno era el opuesto y la hipotenusa. Seno del ángulo alfa. ¿Cuál es el opuesto de alfa? Este es alfa, el opuesto es este lado. ¿Cómo lo represento? Como el lado BC. Y la hipotenusa es el lado AB. Coseno de alfa. El coseno de un ángulo es adyacente, hipotenusa. Entonces, el coseno de alfa es adyacente, hipotenusa. ¿Quién es el adyacente de alfa? Alfa es el que está en rojo. El adyacente es este lado, que es el lado AC. La hipotenusa es el lado AB. La tangente del ángulo es el opuesto y el adyacente. Opuesto sobre adyacente. Esto no varía, siempre es opuesto arriba, adyacente abajo. Acá lo mismo y acá lo mismo. Tangente de alfa. Opuesto y adyacente. ¿Quién es el opuesto de alfa? El opuesto de alfa, el que está en rojo, es el lado BC. Y el adyacente de alfa, el que está en rojo, es el lado AC. Y ahí relacioné alfa con sus respectivas razones trigonométricas. Si tengo que hacer respecto a beta, el seno de beta, seno es opuesto y hipotenusa. ¿Quién es el opuesto de beta? Este lado, el lado AC. La hipotenusa es el lado AB. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. Estoy hablando de beta. ¿Quién es el adyacente de beta? Este lado que está acá. Es el lado BC. La hipotenusa, ¿quién es? AB. Tangente de beta. Tangente es opuesto sobre adyacente. El opuesto de beta, ¿quién era? Este lado, el lado AC. El adyacente de beta es este lado que está acá y es el lado BC. Bueno, ahí completé las razones trigonométricas con este ejemplo.